Continuamos con nuestra siguiente charla. Tengo el gusto de presentar a continuación a Diana Castillo. Ella es Head of Customer Solutions para Perú y Ecuador y América Latina de NTT Data. Con su presentación, El cliente al centro de las decisiones. Diana es directora y Head de las prácticas de CRM Soluciones para Ecuador y Perú en NTT Data. Además, tiene amplia experiencia en desarrollo y estrategias de negocio, consultoría en transformación digital, innovación y CRM. Ingeniera de sistemas con un MBA en la Universidad del Pacific School y formación global de la George Washington. Así que de esta manera, por favor, recibimos con un fuerte aplauso a Diana Castillo. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos por estar el día de hoy acompañándonos en este espacio. Creo que hemos hablado muchísimo acerca de tecnología, hemos hablado también acerca de negocio y hemos hablado también de personas, ¿sí? Y cuando hablamos de personas, de hecho, muchos de nosotros que estamos en diferentes organizaciones también somos clientes. Y finalmente, como clientes, tenemos diferentes expectativas, ¿sí? Que hemos ido de alguna forma cambiando en el tiempo. Posiblemente, ¿sí? Cuando empezamos, de alguna forma hace algunos años, teniendo posiblemente un primer producto, un primer celular, un primer dispositivo móvil, nuestra expectativa era diferente a la que tenemos ahora. Ahora posiblemente lo que no es un smartphone para nosotros es, oye, ¿qué le falta a este dispositivo móvil? Y posiblemente muchos de ustedes ya han utilizado ChatGPT, Alexa, Siri. Lo conversábamos un poco en el almuerzo y decíamos cómo nuestra expectativa ha cambiado y a la vez también, no solamente nosotros, sino las generaciones que vienen más atrás, pues esa expectativa se viene desarrollando más aún. Vamos a hablar un poco acerca de ese cliente que también nosotros somos, porque muchos de nosotros trabajamos con diferentes organizaciones, sea desde el momento que compramos ahora el almuerzo, un café, sea en el momento que vamos en un taxi, sea en el momento que estamos, por ejemplo, en una universidad estudiando, somos finalmente clientes. Pero ¿cuál es la expectativa que nosotros buscamos y cómo han ido evolucionando esas expectativas? Pues bueno, vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Ha sido de alguna forma una evolución bastante grande. Desde empezar con un servicio dirigido donde yo contactaba posiblemente como vendedora a un cliente, o yo como cliente finalmente llegaba a la organización y decía, oye, esta ropa me gusta. O finalmente llegaba y decía, bueno, quiero este producto y iba con mi carrito para poder comprarlo, donde ahora posiblemente ya no necesariamente tengo que ir físicamente a un establecimiento, sino que lo puedo hacer o por WhatsApp, lo puedo hacer por una página web. Y posiblemente mi expectativa también de personalización es totalmente diferente. No sé si les ha pasado a muchos de ustedes que ahora las tecnologías posiblemente, yo estoy hablando de que me gustaría comprar, posiblemente me gustaría comprar un nuevo auto y me sale una campaña y un banner de autos nuevos, ¿no? Ofertas. ¿A quiénes no le ha pasado? Y bueno, es cierto, ahora existen tecnologías que te permiten no solamente eso, sino también detectar posiblemente tus patrones de consumo y poder proponerte cuál es el mejor producto, en qué momento te lo puedo ofrecer y cuál es el canal que finalmente me ayudaría a concretar esa venta. Y estas experiencias que les cuento, qué mejor si los hacemos sin un mayor esfuerzo. Nos ha pasado también que antes esperábamos que un producto nos llegue posiblemente en 5 días. Y es más, no sé si les ha pasado a ustedes, 20 días. Y decíamos, bueno, 20 días, ok, si es el producto que yo quiero está bien, no pasa nada, yo lo espero y bueno, finalmente voy a tener ese producto. Pero ahora cuando te dicen 20 días, tú dices, uff, 20 días es muchísimo. No, yo lo quisiera ahora o lo quisiera en la noche o quisiera que llegue máximo en 3 días, ¿sí? Y la expectativa ha ido cambiando también. Pero estas experiencias tienen que ser de alguna forma también para las organizaciones sin esfuerzo y para eso hay una evolución que hay que comenzar a construir. Y finalmente, ¿cómo más allá de que yo logro esa expectativa con ese cliente o nosotros como clientes decimos estoy contento con ese servicio? Pues bueno, finalmente cómo genera ese valor agregado que me hace que yo me sienta identificada con esa marca.
porque genero una relación, porque tengo lealtad. Nuestras expectativas, quizás en conjunto, han evolucionado muchísimo. Y por ende, también estas realidades nos han permitido a las organizaciones cambiar. Ahora con la pandemia, que ha pasado hace algunos años, de alguna forma nos esforzó a muchas organizaciones a cambiar nuestra forma de llegar a nuestros clientes, mediante canales digitales, mediante cambiar el modelo de negocio en el cual estábamos atendiendo. Y bueno, nos ha permitido también posiblemente reforzarlo. Pero, ok, Diana, me estás contando un poco que mi expectativa cambió, pero ahora, ¿cómo puedo hacer que mi organización de alguna forma también se transforme para cubrir esa expectativa y que finalmente pueda también transformarse? Ojo, transformarse paso a paso, porque de alguna forma también, para todos yo creo que siempre va a haber que estos momentos se van a ir construyendo con el cliente poco a poco, ¿sí? Entonces, es necesario trabajar algunos momentos y siempre hablamos del cliente, pero posiblemente también hablemos del no cliente, ¿sí? Nosotros conocemos muchas organizaciones que nos encanta que nos hagan publicidad, pero finalmente no hemos logrado concretar un servicio. Somos no clientes y en algún momento generaremos una acción comercial con ellos. Entonces, en primer lugar, posiblemente cuando somos no clientes, y acá una pregunta para todos, ¿a cuántos nos ha pasado que nos llega un correo electrónico de alguna promoción, de algún producto que finalmente yo no espero? ¿Sí? O nos ha llegado, por ejemplo, me ha pasado a mí, creo yo, que yo tengo un seguro vehicular con una compañía y me decían, oye, no te olvides de adquirir tu seguro vehicular con nosotros, ¿no? Pero yo ya lo tengo con ustedes. ¿A quiénes no les ha pasado que les ha llegado correos electrónicos de esa forma? Yo creo que a muchos, ¿sí? Ok, entonces, eso genera también esfuerzo en las organizaciones para poder ser más finos. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Pues dices, bueno, cada vez que me llega correos electrónicos de esta compañía, pues ya no le presto mucho interés y comienza a bajar mi interés en esos medios de comunicación, en ese correo electrónico, en ese WhatsApp. ¿O cuántos no les ha pasado que les llaman por teléfono para ofrecer un producto? Bueno, en primer lugar dices, oye, ¿cómo tengo ese contacto? Pero más allá de eso, posiblemente yo ni siquiera necesitaba ese producto o posiblemente ya lo tengo. Entonces, para eso hemos trabajado con diferentes compañías, ayudándolos a evolucionar, cómo finalmente logramos brindar una mejor experiencia con ese no cliente o con ese cliente, conociendo a este cliente. Suena de alguna forma bastante interesante para las organizaciones decir, bueno, vamos a reforzar esa relación con ese cliente. Pero empezamos por segmentación, que ahora ya es un concepto que poco a poco yo diría que se está llevando a un punto en el cual ya estamos hablando no solo de segmentación, sino de personalización y, ¿por qué no, de hiperpersonalización, que lo tocaban por ahí, ¿sí? Y ya estamos hablando de también utilizar inteligencia artificial para poder segmentar. Esto hemos acompañado a diferentes compañías con tecnologías de CRM o con tecnologías en el mercado que les permiten, sobre el conocimiento de ese cliente, ¿sí? Sobre el conocimiento del comportamiento de compra, cómo puedo lograr segmentos más finos que permitan que esa campaña que yo envío, pues finalmente pueda lograr su objetivo. Aquí contarles un reto que tuvimos con una compañía que nos trasladaba el problema, ¿sí? Más que el problema, yo creo que el reto. Y nos decía, yo quisiera duplicar las renovaciones que tengo de un determinado producto, ¿sí? Ellos, de alguna forma, tienen una relación comercial con ese cliente y tienen renovaciones anuales. Pero querían que esa renovación sea rápida, sencilla y en un clic, ¿sí? Y aquí algo que hicimos fue, primero, un abordaje muy sencillo, ¿sí? Sin hacer un megaproyecto, sino hacer un abordaje más sencillo, que lo único que hacíamos era cambiar la forma en que nos comunicábamos con el cliente. Estamos hablando de campañas, de comunicaciones más personalizadas. Hicimos cambiar los toques. ¿Y qué significa cambiar los toques? Posiblemente tener una mejor segmentación, revisamos la forma en que estaban llegando al cliente, cambiar quizás la comunicación que llegaba por mail, ver si realmente la persona lo abría y en qué momento lo abría. Y aquí utilizamos una tecnología de CRM que te permite ahora poder, sobre
experiencia o sobre el conocimiento del cliente de la hora de apertura, tú decir, envíale el correo electrónico en el momento que él normalmente abre su correo electrónico. Entonces, era una experiencia personalizada, donde a Diana, que abre su correo 8 de la mañana, pues posiblemente me lo enviaba un poco antes. Pues posiblemente a Rafa, que abría su correo 7 de la mañana, le enviaba a las 7 de la mañana. ¿Qué hicimos? Que pues el open rate se incrementara. Y ustedes saben, los que están en marketing, posiblemente que el open rate para incrementar un punto es muy difícil. Esta compañía incrementó en 7 puntos open rate con ese cambio de campaña. Y a la vez también las renovaciones se duplicaron. Esto se hizo en un abordaje de 3 semanas como prueba de concepto y luego ha ido evolucionando en el tiempo. Entonces son retos que realmente son interesantes de poder compartir con ustedes, pero no solamente por el reto, sino porque realmente ya existen tecnologías que te permiten abordarlo. Pero para eso hay 3 aspectos importantes, ¿sí?, que ahora en esto, yo diría, de todo el despliegue de transformación digital, está teniendo mucho más empuje, que es los datos. Y por ende, tomar decisiones necesarias basadas en datos que te permiten poder lograr este tipo de objetivos. Datos, hablamos un poco de seguridad, que luego lo va a tocar, de hecho, lo vamos a tocar, de hecho, en la siguiente charla. Y también inteligencia, que hemos hablado mucho en la mañana acerca de inteligencia artificial, que ahora te permite posiblemente pues, utilizar ciertas tecnologías para hacerlo mucho más sencillo. En ventas, ¿sí? Hemos hablado dentro de ese journey de cliente, cuando no soy cliente y me quieren ofrecer un producto. Pero en ventas posiblemente nos ha pasado que muchos de ustedes, no sé si son o han pertenecido o han visto alguna organización, algún área comercial, donde tú como comercial te dicen, oye, busca prospectos de cliente, ¿sí? Y tú, bueno, comienzas a buscar referidos, comienzas a buscar prospectos, pero ¿qué pasaría si eso cambia? ¿Qué pasaría si los datos te permitieran que tú te sentaras y podrías ver en tu dispositivo móvil o posiblemente en una pantalla de CRM, ¿sí?, o de alguna tecnología de venta, pues oye, llama a estos prospectos y ya de alguna forma tengas una agenda predefinida para que tú puedas atender esos prospectos de cliente? No solamente eso, sino saber cuál es el producto que tiene más probabilidad que ese cliente te compre. Pues también ya existen tecnologías que te permiten hacerlo. Y aquí tuvimos un reto bastante interesante con una compañía para poder reforzar la forma que agendaba las citas con clientes. Oye, parece muy sencillo, pero es que muchos de sus vendedores agendaban citas aún, pues posiblemente con llamada telefónica y a mano. Otra persona agendaba su cita por WhatsApp. Otra persona agendaba su cita con el Outlook, pero tenía los datos del cliente, si se dan cuenta, en WhatsApp, posiblemente en su libreta o su agenda, o posiblemente lo tenía en su Outlook. Pero ¿cómo esos datos se centralizaban? Habían personas, y claro, clientes que decían, oye, este vendedor ya conversó conmigo, pero también el otro vendedor conversó conmigo por este otro producto. Y ninguno de los dos se enteraron, que ahora vamos a ver Contact Center, que yo tenía un reclamo por un producto similar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Acá hablamos de la vista 360 del cliente. Hay tecnologías que te permiten evolucionar mucho acerca de ello. Y tuvimos un reto para poder concentrar, ¿sí?, este agendamiento de citas, sincronizado con su agenda de Outlook, ¿sí?, en un único punto. Pero no solamente la agenda, sino que era lo más importante, los datos del cliente y los datos de los prospectos de cliente. Y por ende, permitir hacer una carterización, ver cuál es la mayor probabilidad de productos, en este caso, que ellos puedan adquirir, y sobre eso generar las posibles acciones comerciales, ¿sí?, y acciones de relacionamiento. Por ende, generar estas relaciones de venta, ya no solamente en el corto plazo, sino relaciones mucho más estratégicas. Y de igual manera tener mucha más efectividad en la venta, ¿no? Acá se incrementaron las ventas de este socio estratégico con el cual lo trabajamos. A la vez también el nivel de conversión de la venta en los 2 primeros meses se triplicó y durante el año finalmente se quintuplicó el tipo de conversión de la venta. Porque eso, ¿qué es lo que menciona? Que había mucho más efectividad en el momento de la concreción de la venta.
Y finalmente, ¿sí? Nosotros hemos pasado por todo este ciclo de vida. ¿Sí? Hemos sido no clientes que nos llega el correo, hemos sido clientes que nos agendan la cita y hemos sido también clientes que hemos tenido posiblemente una atención, un reclamo, una llamada. Y no lo que un poco ponía como ejemplo, también no les ha pasado que en algún caso llaman a un contact center y te derivan y finalmente no termina solucionando posiblemente el problema. O te llamó un vendedor para ofrecerte un producto, pero tú tenías un reclamo sobre otro producto. Entonces, aquí tuvimos el reto también con una organización en trabajar cómo finalmente poder integrar las acciones de contact center, pero a la vez también que contact center sepa lo que estaba haciendo telemarketing, sepa lo que estaba haciendo el equipo de ventas y poder también tener canales digitales que permitan atender por el medio que el cliente se sienta más cómodo. ¿Sí? Ahora también tengo un ejemplo más acerca de eso, porque no todos nos sentimos cómodos que nos llamen. ¿A quién le gusta que le llamen? Algunos sí. Me gusta que me llamen porque siento que es una persona con la que estoy hablando, me decía un cliente. Y otros me dicen, oye, yo prefiero un WhatsApp, los más jóvenes. Prefiero que me digan por WhatsApp qué es lo que se requiere y luego finalmente puedo concretar una venta o me pueden atender un servicio. Prefiero que lo hagamos por ese canal digital. Bueno, para esto hablamos de canales digitales integrados. Con esta organización, de alguna forma, reducimos el nivel de interacción con esos clientes, no de forma negativa, sino que sean interacciones mucho más eficientes, que sean interacciones donde posiblemente yo le podría dar una solución al respecto. Y aquí, en esta organización, implementamos bots, implementamos asistentes virtuales integrados con el CRM, que el bot ya sabía lo que estaba de alguna forma teniendo un asesor en una oportunidad de venta, sabía el bot que había una campaña que se le había enviado, sabía el bot que había un reclamo y por ende trataba con este cliente. Y si el cliente no se sentía cómodo, pues no pasa nada, te derivaba de forma automática y transparente a un asesor. Con esto, para esta organización empezamos por ventas, lo que hicimos fue duplicar las ventas, en este caso para esta organización, se incrementó en un 56% el uso de canal digital, porque para ellos era importante y decían, oye, mi cliente no era tan digital, pero lanzamos el bot y se volvió totalmente digital. Y es que el bot posiblemente estaba utilizando un canal que es muy conocido por todos, WhatsApp. ¿Quién utiliza WhatsApp en este momento? Muchos de nosotros. Entonces, por ende, se tuvieron muy buenos resultados con ello. Hablando un poco más acerca de estas tecnologías que te permiten poder lograr un poco los casos que hemos conversado, ¿sí? Tanto a nivel de campañas, a nivel de interacciones con prospecto de cliente, a nivel de venta, a nivel de contact center, gestiones de lealtad, ¿sí? También, ¿por qué no? Añadir la visión en esta vista 360 del cliente, añadir cuántos puntos o cuántos productos o cuántas renovaciones va teniendo el cliente, cuántas visitas tengo, cuántos productos me va adquiriendo, pues también realizar acciones de lealtad. Existen diferentes tecnologías en el mercado que ya han pensado en eso, ¿sí? Y que actualmente se encuentran disponibles. Normalmente CRMs, aplicaciones específicas para cada uno de los cada uno de los journeys de este cliente. Y bueno, en este caso, hablar posiblemente de los CRMs más importantes en el mundo, como Salesforce, como Microsoft, como Oracle CRM u otros, ¿sí? Que posiblemente han ido evolucionando en el tiempo y que de hecho ya todo lo que les he contado, pues ya no son acciones que hay que desarrollar, sino que se tienen de caja, se tienen ya pues con un acelerador necesario para que la organización pueda adoptar esas tecnologías y pues utilizarlas dentro de su día a día, ¿sí? Para esto, nosotros trabajamos mucho con Salesforce, somos partner hace más de 20 años con Salesforce, desde que Salesforce fue pensado para empresas más pymes, más pequeñas, y ahora Salesforce se considera a sí mismo como un líder de producto, porque de hecho tiene habilitadores de inteligencia artificial que ya ha desplegado. Microsoft, de igual forma, ha comenzado a utilizar ha realizado mucha inversión en temas de inteligencia artificial para Microsoft Dynamics, para CRM, ¿sí? Y bueno, acá les puse un ejemplo de Salesforce, porque de hecho,
De hecho, hay algunas nubes también que le llaman nubes. Salesforce es un SaaS, de hecho es cloud, y finalmente te permite tener y habilitar estas aproximaciones que les he contado ya de una forma out of the box. Aquí hablar un poco acerca de cómo lo voy a hacer, ¿sí? Porque finalmente, Diana, me cuentas que hemos evolucionado en el tiempo, que mi expectativa ha cambiado, ¿sí? Yo he evolucionado como cliente, mis necesidades han evolucionado, hay tecnologías que me permiten lograrlo para yo también conseguirlo, pero ¿cómo lo hago? Y para eso, de alguna forma, hay niveles de madurez, ¿sí? Es ir un paso a paso. Posiblemente muchos de ustedes trabajan en diferentes áreas de negocio y cada uno tiene una forma de trabajar. Y esto le llamamos posiblemente por canales, ¿sí? Un canal de venta, contact center, marketing, posiblemente producto, posiblemente desarrollo de negocio, ¿sí? Punto de venta, pero todavía no están integrados. Pero primero hay que coger de alguna forma madurez en cada uno de estos canales, y acá lo hemos añadido directamente en que todavía es estática la información, es near real time, cuando ya tienes algo de información que podría ser en tiempo real y finalmente llegas a una evolución en tiempo real. Y ese nivel de madurez finalmente te dice, oye, el siguiente paso es, tienes los canales, vienen funcionando bien, pues hay que comenzar a conectarlos, ¿sí? Y hay retos muy interesantes donde hemos de alguna forma trabajado con diferentes clientes en conectar esos canales y ya tener o hacer los pasos de omnicanalidad. Que cuando yo llame a un cliente por una acción comercial y ya estuve posiblemente en una acción de preventa, una campaña de marketing no le salga por este mismo producto, porque yo ya tengo un asesor que me han asignado. Para eso, pues es necesario conectar canales. Y ya llega a momentos, posiblemente una evolución, que es la que está en color más claro, azul más claro, ¿sí? Que son momentos ya potenciados e inteligentes, donde ya no estamos hablando solo de conectar canales, solo que todos sepan y la información fluya con esquemas de seguridad, con datos necesarios para poder tomar decisiones basadas en ese cliente, sino anticiparnos a esa necesidad. Yo este concepto de anticiparnos a la necesidad lo vengo escuchando hace 5 años. Y siempre cuando hablábamos de eso, hablábamos de poder saber cuál es el mejor producto, cuál es la mejor siguiente acción. Pero yo no solamente estamos hablando de eso, que eso es más, qué acción va a ser la siguiente que yo voy a realizar con este cliente en cierto momento. No, ¿qué pasa si el cliente en este momento me escribe por WhatsApp y yo tengo que responderle ahora? Ok, eso de poder saber qué producto ahora es el que quiere o es el mejor para concretar una venta, estamos hablando de esa caja de color más clara, ¿sí? De un real time donde yo pueda atender a ese cliente en tiempo real sobre el producto, la necesidad y con la experiencia que le espera. Bueno, acá de alguna forma, ya hablando de tecnologías, las tecnologías han avanzado muchísimo. Esto de canales conectados que hablaba un poco yo, pues ya las tecnologías lo han hecho. CRMs, todos los CRMs normalmente tienen su gama de productos que ya están conectados y que fluye la información entre ellos. Hay organizaciones que hemos ingresado, por ejemplo, y hemos tenido retos donde mi sistema de ventas está desconectado del sistema de contact center y finalmente solo quieren empezar por ventas. O posiblemente no tengo un CRM. Es más, Diana, ¿de qué me estás hablando? Yo no sabía mucho acerca de CRM. Sé el sistema de ventas y de contact center, pero no de CRM. Bueno, hay tecnologías que ya de alguna forma, estándares, ¿sí? Out of the box, tienen canales que te permiten ya tener información en tiempo real conectada. De hecho, de todas maneras, afianzándonos al negocio de cada una de las organizaciones y que te permiten también utilizar motores de inteligencia, ¿sí? Finalmente, ya para cerrar, quiero contarles un poco, hicimos una demostración, o esto es un poco de una demostración de lo que hicimos con uno de nuestros clientes, poniéndole de alguna forma NTT Data Digital, porque es un poco lo que hemos hecho con Salesforce en este caso, para tecnología de CRM, donde utilizamos inteligencia artificial. Ya tenemos varios clientes que estamos trabajando en diferentes partes de América, en Perú también, con inteligencia artificial, ¿sí?
Y esperen, la inteligencia artificial nos hablaban más adelante que hay que construir. Bueno, las tecnologías de CRM han dado un pasito más adelante. ¿Y qué podrían tener en eso? Ya te dan casos de uso. Ya hay casos de uso. Es decir, ya hay respuestas. Tú estás de alguna forma teniendo una interacción con un cliente y ya hay posibles respuestas que te sugiere la inteligencia artificial para que tú de alguna forma propongas en tiempo real, ¿sí? Ya hay de alguna forma segmentos que te pueden proponer para que tu campaña sea más eficiente y más efectiva, ¿sí? Ya hay posiblemente también próximos productos, pero no solamente eso, sino que ya lanzaron alguna campaña para concretar el producto con un clic. Pero bueno, nuevamente, para eso hay un nivel de madurez, que era un poco lo que les decía en el slide anterior. Esto es un poco lo que hemos hecho, ¿sí? Esto es Salesforce, CRM, de alguna forma. Lo que hemos hecho acá es estar contactándonos nosotros como cliente con un asesor, pero en este caso lo atiende un asistente virtual. Esto permitió también, por ejemplo, que sea mucho más eficiente este contacto y cuando ya el asistente virtual, el bot, puede entender que era una oportunidad de venta real, recién lo derivaba al asesor. Porque a veces, como asesores, pues posiblemente estamos llamando a diferentes clientes, pero ya ese filtro lo hace el asistente virtual. Entonces, acá pedía el bot, de alguna forma el cliente, conversar con un asesor. Esto que se ven en la parte izquierda puede ser WhatsApp, en este caso Facebook Messenger, ¿sí? Puede ser cualquier otro canal, puede ser la página web donde se haya embebido el bot. Y en la parte derecha, ¿sí? Donde vemos acá, que lo añado con el puntero, aunque se ve muy pequeño, ¿sí? Vemos hacia allá, vemos Salesforce. Es finalmente lo que el asesor vería, ¿sí? La consola del asesor. Y acá vemos que el asesor ve el mismo chat, ¿sí? Y ya de alguna forma hay respuestas sugeridas por Einstein, ¿sí? Que es el motor de inteligencia artificial de Salesforce, que le dice, oye, respóndele de esta forma, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Y posteas, le das post y automáticamente le envía la respuesta ya al cliente, ¿sí? O si no estoy de acuerdo yo, porque realmente quisiera añadir algo más, pues añado editar y finalmente edito la respuesta, no solamente para que se lo envíe el cliente, sino para que Einstein siga aprendiendo de cómo finalmente podría ser una mejor respuesta. Acá ya se envía la respuesta, en este caso al cliente, ¿sí? Y finalmente le dice, oye, tengo problemas con mi producto porque ha venido dañado, ¿no? Necesito poder hacer un reembolso. Bueno, no te preocupes. Nuevamente Einstein lee en tiempo real la conversación y le dice, respóndele de esta forma, ¿sí? ¿Te parece que le respondas de esta forma? Sí, puedo editarlo, puedo de alguna forma postearlo, pero a la vez no solamente eso, sino que a la vez tiene una librería de procedimientos instructivos que se han generado en Salesforce, Knowledge. En este caso, Knowledge es la tecnología que utiliza Salesforce para guardar artículos donde tú le puedes enviar a un cliente y decirle, oye, esta es la mejor forma que puedas atender o ese es el procedimiento para hacerlo. Utiliza también para que el asesor tenga en primera vista el procedimiento y no tenga que irse a buscar en otra plataforma, ¿sí? Finalmente le dice, oye, no te preocupes, envíame el procedimiento de cómo hacerlo. Entras también a la misma consola y Salesforce de alguna forma, en este caso para el ejemplo, ya tiene pues sincronizado o integrado Outlook para poder enviar un correo electrónico mediante el mismo CRM. ¿Qué permite eso? Que cuando otro asesor vea a ese mismo cliente, pues pueda saber la historia de este cliente, pueda tener la transcripción de la conversación, pueda saber qué se le respondió, pueda saber el artículo que se le envió y también pueda ver las comunicaciones que se han hecho. ¿Por qué? Porque permite que el siguiente asesor que lo atienda conozca esa historia del cliente y pueda mejorar esa experiencia. Hay algunas plantillas que directamente puedes utilizar ya predefinidas para que no tengas que redactar un correo, sino que ya tienes una plantilla y pues finalmente le dices, quiero que sea enviado este correo electrónico, me interesa y finalmente se envía al cliente el correo electrónico para cerrar, en este caso ya finalmente la atención, ¿sí? Acá
Vemos un poco la vista 360, quizás un poco más acotada, pero que la puedes ir puliendo y puedes ir llenando de mucha más información. Tengo clientes con los cuales hemos trabajado una vista 360 de cliente, yendo hasta diferentes canales para poder consumir esa información para banca, por ejemplo, para saber el score crediticio, para saber su score, en este caso de cliente como tal, para seguros, por ejemplo, el nivel de siniestralidad que pudiera tener, los productos que tiene, para retail también, para consumo masivo, por ejemplo, ya las órdenes de pedido que ha hecho ese cliente, y esto posiblemente tanto para B2C, para clientes, y también para empresas, en este caso B2B. ¿Sí? Bueno, esto es de alguna forma lo que les traía el día de hoy. Agradecerles nuevamente por tener este espacio conmigo y les dejo mis redes sociales ahí por si quieren alguna consulta y más tarde también nos vemos en el break para que se puedan acercar si tuvieran alguna duda adicional. Muchas gracias.